tenemos que sucede en este espacio geológico es la invasión de los primeros tetrápodos a los ambientes continentales, y posterior a eso pues ya tendríamos el florecimiento de los grandes bosques, los grandes bosques generados a partir de semillas. Si lo miramos desde el punto de vista geológico, tenemos un gran evento de formación de montañas, sería lo que se conoce en Europa como la orogenia caledónica, la cual abarca desde el Ordovícico más o menos hasta finales del Silúrico, inicios del Devónico. Acá la orogenia caledónica en Sudamérica se conoce en Argentina como la orogenia fantiniana, y acá en Colombia lo que Pedro Restrepo y Fabio Cediel han denominado la orogenia caparrensis o la orogenia quetame. Posterior a esto hay un segundo evento de conformación de montañas que viene sucediendo ya como a finales del Devónico y que se extiende durante el Carbonífero y el Pérmico, que sería la orogenia cínica, la cual pues presenta el cierre y amalgamación de Pangea. Ahí ya tendríamos pues todo ese bloque de Pangea ya conformado finalmente. Acá en Sudamérica, en el bloque gondwánico, hay registros sedimentarios de lo que sería una glaciación, y pues vamos a ver desde el punto de vista paleogeográfico eso cómo se ve reflejado. Bueno, quiero hacer una pausa para hacer una publicidad, a pesar de que no me pagan por eso ni mucho menos, pero me parece bien interesante hacerlo, en el sentido de que pues este es un libro que es muy valioso, sobre todo porque sé que acá en la charla también hay muchos estudiantes de pregrado, y bueno, también para posgrado viene muy bien, el cual es un libro de geología histórica, donde el profesor Juan Luis Benedetto nos desglosa muy bien la historia de acá de Sudamérica, básicamente, y en donde el capítulo es bien interesante porque él hizo su tesis doctoral con braquiópodos acá en Perijá venezolano, y él trabajó por casi una década adscrito al Ministerio de Minas y Energía en Venezuela, así que tiene un conocimiento y es gratis. Los invito a que lo descarguen, tiene muy buen material, muy buenas fotos y está muy bien explicado, y además de todo pues está en español, lo que hace un poco más fácil la lectura. También los quiero invitar a que se suscriban y que participen del semillero de paleobiología. Esta es una iniciativa de los muchachos de la universidad. Ellos están tratando de tener un programa de charlas de alto nivel en diferentes temas relacionados a la paleontología y la paleobiología. Están subiendo más o menos 2 charlas a la semana al canal de YouTube, entonces los invito a que se suscriban. Acá hay muy buena información. Han presentado trabajos pues investigadores no solo de Colombia, sino de otras partes del mundo. Y finalmente, pues los quiero invitar a que se suscriban a este otro canal que se llama Geoestructurando, de nuestro colega y amigo Germán Pardo, quien presenta de manera muy didáctica temas en cuanto a la geología estructural, temas que muchas veces a uno se le olvidan y que vienen también muy bien para los estudiantes, como por ejemplo el manejo de la red estereográfica, la medición de planos de falla, o cómo hallar rumbos y buzamientos en mapas geológicos. Lo hace de una forma muy didáctica, él es muy payaso, disfruta mucho enseñando, y los videos han tenido una acogida muy chévere entre los estudiantes, así que bueno, les recomiendo suscribirse. Bueno, entonces después de esa pausa para publicidad, vamos a hablar un poquito de la paleografía y de lo que estaba pasando en ese momento del Devónico en Colombia y los alrededores. La figura que tengo acá a la izquierda sería una reconstrucción paleográfica para el Devónico más inferior, en donde la estrella nos estaría indicando la posición del macizo de Floresta en ese momento del tiempo geológico. Todo esto que estaría acá marcado alrededor de este núcleo rojo sería lo que sería el bloque gondwánico, el núcleo Gondwana, que si lo vemos acá en esta figura un poco más a detalle, una reconstrucción de Coxeter Orbis del año 2013, pues vemos cómo es la conformación de ese bloque gondwánico. Sudamérica en ese momento está conectado con el norte de África, con Sudáfrica, la Antártica, parte de Australia y la India, y tiene acá como cuencas adyacentes y otros bloques vecinos, el bloque de Laurasia, que sería lo que
es actualmente los Estados Unidos, y por acá estaría Valonia, que sería lo que es hoy por hoy Europa, orientales. Lo primero que hay que decir es que dentro de la cuenca de los llanos orientales tenemos unos movimientos estructurales en donde muy claramente vemos una tendencia hacia el norte y otra hacia el sur. La tendencia hacia el norte es una tendencia en donde vemos como mayor predominio de lo que son bloques tectónicos delimitados por fallas normales de alto ángulo como las que están acá, en lo que sería conformado y que conocemos de la literatura como el Graben de Arauca o el Graben del Espino, en donde tengo unos espesores bien importantes ha tocado esos sedimentos. Cosa contraria acá en la parte sur, la línea acá por donde puntero, intervalos devónicos a lo largo de diferentes. No son muchos los que se han perforado. El devónico, de hecho, acá sería aquí pintado un lado más oscuro por debajo de todo esto que sería el Cretácico y el Cenozoico, respectivamente. Entonces, esto pues, nos empieza a dar unas ideas de conformación de cuenca y de eventos sedimentológicos o, bueno, estratigráficos y tectónicos que pues limitan la distribución de esos sedimentos a lo largo de las diferentes cuencas. Si nos vamos un poquito para el sur, para la cuenca de Caguán Putumayo y para la cuenca oriente en el Ecuador, lo que vamos a encontrar es una situación similar a la que veíamos acá en el del Espino, en donde pues, acá en donde han visto tanto el intervalo del carbonífero y del pérmico, que sería este azul clarito que está acá, y el intervalo del devónico, que sería este café que está por acá. Igualmente, pues, acá vemos cómo ellos han interpretado la estructuración que está sucediendo acá en la cuenca, ¿cierto? Pues es un estilo, al parecer, contrastante con lo que estamos viendo acá en la parte superior. La pregunta que surge ahora es, bueno, listo, vámonos al oriente. ¿Qué pasa acá en este sector, sí? Porque, pues, si acá tengo una depresión, pues es posible que ahí tenga sedimentos paleozoicos y qué tal que ahí tenga sedimentos devónicos. Entonces, esta línea sísmica y este diagrama, la línea sísmica está ubicada acá en el río Leticia, esto es del programa Río Leticia 91, en donde vemos algo curioso y es que no tenemos de paleozoico superior, no tenemos ni devónico, ni carbonífero, ni pérmico. Tenemos el Cenozoico reposando sobre sedimentos ordovícicos que son muy parecidos a los afloramientos que están acá en el Chiribiquete de la formación Araraquara, pero el devónico brilla por su ausencia. Y si nos vamos un poquito más al sur, a lo que ya sería en Brasil la cuenca de Solimões, su subcuenca de Jandiatuba, acá tenemos espesores de carbonífero y pérmico que estarían acá en azul y devónico que estaría acá en color verde, incluso proterozoico, espesores que son bien interesantes porque allá son productores de gas, son productores de hidrocarburos y entiendo que de la producción de las diferentes cuencas de Brasil, la cuenca de Solimões, si no está en tercer lugar, está en cuarto lugar en cuanto a producción de hidrocarburos para todo Brasil. Todo esto está publicado, todo esto está tomado de información principalmente de la NH, la compilación de los volúmenes que hizo en el año 2015, pues toda la información está ahí disponible para consulta, no estoy sacando nada confidencial ni nada secreto, sino todo está disponible. Quiero que hablemos ahora un poco de la estratigrafía. No voy a entrar a detalle de sentarme a describir localidad por localidad en la cual hay o no hay devónico, sino quiero mostrarles la radiografía de lo que sería el devónico típico en un punto que es el macizo de Floresta y pues cómo se ve eso que es básicamente lo mismo en diferentes lugares de Colombia. Entonces, como les decía, nuestro devónico acá en Colombia comienza acá en el Enciano, que el Enciano viene a ser el devónico inferior más alto,
y posteriormente el eifeliano, gibetiano, frasniano y fameniano. Como pueden ver, acá esto tiene interrogantes debido a que pues sabemos que es devónico, estamos seguros, pero sin embargo no tenemos la precisión suficiente todavía para poder delimitar los diferentes pisos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer a futuro y pues es una reflexión y una invitación también que quiero sembrar en ustedes, porque a pesar de que, como bien digo, la unidad sabemos de que está, digamos, bien datada en el devónico, pues aún hace falta el detalle de qué está pasando aquí adentro, y más si queremos entender un poco más desde el punto de vista, por ejemplo, exploratorio y para la industria, los intervalos de anoxia y todo esto que pueden tener impacto en la generación de hidrocarburos. Eso desde el punto de vista de las edades. Si nos sentamos a ver la litología, el ciclo devónico es simple, está dividido en tres partes. La primera parte que representaría el ingreso marino, ¿cierto? En donde tendríamos la depositación de sedimentos costeros, posiblemente continentales en algunos casos. Posteriormente llegamos a lo que sería la superficie de máxima inundación, o mejor dicho, la máxima inundación de ese mar devónico que estaría acá reflejado en estas litologías, acá en el devónico medio, en el gibetiano. Y finalmente, el mar se empieza a cerrar, respondiendo a la paleografía cuando empieza el cierre de la Pangea, y empezamos a tener un retroceso de todas esas fases, empezamos a tener ambientes nuevamente costeros y en algunos casos continentales. Desde el punto de vista paleontológico, pues una vez más digo, digamos, la intención de esta charla no es sentarme a presentarles todos los fósiles que hay. Para eso, en el canal de YouTube de los muchachos de paleobiología que les recomendé al principio, hace unas semanas yo hice una charla enfocada más a lo paleontológico y pues los invito a verla. Ahí pues me regué en prosa mostrando todo lo marino que había, todo lo costero que había y todo el registro fósil al respecto. Entonces, acá desde el punto de vista paleontológico, vale la pena llamar la atención que los intervalos en los cuales tenemos vertebrados en su mayoría están agrupados en la parte superior, ¿cierto? Acá en donde estaría este intervalo costero, con algunos esporádicos por acá en donde estaría empezando la transgresión en estos intervalos marinos, y pues que mucho también del material vegetal que está muy bien preservado está aquí en esta parte superior. Mientras que el registro acá en esta parte inferior viene a ser un poco más de invertebrados. Investigadores han venido a mirar a ver si tal vez acá pueden encontrar registro de tetrápodos tempranos, huellas o lo que sea, porque pues estamos en una posición paleográfica que permitiría que eso suceda. Esta figura era para ilustrar un poco más el detalle y el problema relacionado con la bioestratigrafía, en cuanto a que muchos de los géneros de los braquiópodos, que son los organismos que se han utilizado para la biozonación y que se han utilizado para la calibración de las edades, muchos de esos individuos, pues a medida que evoluciona la taxonomía y la sistemática, han sido reevaluados, por lo que las edades a veces de estos individuos se hacen muy largas y es sospechoso de que un individuo tenga una edad en millones de años tan extensa, así que pues la edad de la unidad entra y queda en discusión todavía. Eso es un tema que se tendrá que resolver cuando se haga una tesis doctoral enfocada a estudiar solo braquiópodos, o en el futuro si se hace un trabajo enfocado a buscar conodontes y calibrar las edades con individuos que tengan un grado de resolución mayor, como son, repito, los conodontes o como lo son los amonoideos. Esto sería la distribución de las edades de los braquiópodos y de los trilobites en la sección de la Quebrada de las Pilas, que es una sección en el macizo de Floresta en donde yo estoy haciendo mi tesis de maestría, y pues para mostrar un poco, una vez más, esto que se ve acá del problema de cómo estos géneros pues tienen una distribución temporal tan extensa que no nos permite delimitar acá a detalle los diferentes pisos dentro del devónico. Y pues sí, eso nos pone en una posición incómoda. Esto sería una columna estratigráfica en el sector de Floresta. Esto es de mi tesis de maestría, en donde quiero mostrar pues un poco cómo es a grandes rasgos la distribución de las diferentes fases. No voy a entrar a detalle de mostrar fases por fases. Eso pues
La idea es mostrarlo más a detalle el próximo martes en la defensa de la tesis, pues a la cual están invitados quienes quieran participar. Pero quiero llamar la atención sobre todo acá en esta parte inferior, es en donde están los intervalos más marinos de la unidad. Acá en primer lugar, pues entonces es mostrar cómo es la relación de esa unidad contra el basamento. Pues vemos que es una relación prácticamente no, una relación neta, seguramente que de discordancia, porque pues acá está reposando los sedimentos devónicos justamente encima de metamorfitas, filitas y esquistos principalmente. Y como hacia la base de la unidad, pues lo que les mencionaba anteriormente, veo geometrías y veo estructuras sedimentarias que me permiten interpretar procesos en los cuales identifico ambientes de tipo costero, ¿sí? Acá en este caso veo acá estas capas canaliformes, veo cómo se truncan acá contra estas lodolitas, ¿sí? Y hacia la parte más alta de la columna, una vez más, en donde veo estos ambientes costeros, en donde tengo estas lodolitas rojas, ampliamente bioturbadas, metidas acá con estas arenitas de grano muy fino, gradadas, las cuales tienen restos de plantas y tienen formación de nódulos, además de la presencia de intervalos heterolíticos, lo cual una vez más marcaría unos ambientes de tipo costero con una química un poco diferente de lo de los ambientes que están hacia la base de la sucesión, por lo que acá tengo unas condiciones de oxidación mucho más importantes que me permiten la precipitación de óxidos de hierro. Entonces, me quiero enfocar entonces, como les decía, en los metros más inferiores de la unidad y particularmente en los metros fosilíferos, que es a donde llevan a los muchachos y a donde hemos ido tradicionalmente a hacer nuestras salidas de campo y a buscar los fósiles, que le decían a uno, ay, que me encuentre un fósil le doy un 5, bueno, pues estos son los metros levantados a detalle. Esta es una columna escala 1 a 25 de los 18 metros más fosilíferos de la unidad, en donde lo que queríamos ver para entender mejor los procesos sedimentarios era poder describir la abundancia relativa de los fósiles y articulación. Acá hemos mostrado en estas líneas verticales cuál es la abundancia relativa de los 4 grupos principales de fósiles que abundan acá en este intervalo. Tenemos los braquiópodos, tenemos los briozoos, tenemos los crinoideos y tenemos los corales. ¿Cuál es la litología de este intervalo? La litología de todo este intervalo es de limolitas, pero resulta particular que esas limolitas tienen interlaminaciones con láminas de escombros bioclásticos o lo que llamamos pavimentos bioclásticos. Esos pavimentos bioclásticos tienen restos de todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero principalmente de braquiópodos, briozoos, crinoideos, corales e incluso trilobites. Entonces, si nosotros acá vemos barras más gruesitas, quiere decir que tengo una abundancia relativa de esos fósiles mayor, mientras que si las barras son más delgadas, tengo una menor proporción. Y si la barra va hacia la izquierda, significa que tengo una mayor proporción de organismos desarticulados, y si la barra va hacia la derecha, tengo una mayor cantidad de organismos articulados. Lo primero que salta a la vista cuando uno ve esto es que gradualmente cuando voy ascendiendo estratigráficamente, empiezo a encontrarme mayor apilamiento de esas láminas bioclásticas, ¿cierto? Hasta que llegamos acá a este punto en donde ya las láminas bioclásticas son muy abundantes. Y en estos intervalos en los cuales no tenemos esa cantidad de láminas bioclásticas, resulta bien interesante que encontramos individuos en posición de vida. En este intervalo acá hacia la parte superior nos encontramos con individuos en posición de vida, principalmente corales, lo cual nos marca unas condiciones, primero que están muy marcadas por lo hidrodinámico, ¿cierto? La acción de las corrientes, tenemos un ambiente agitado, pero eso no impide que las condiciones también, dentro de esas condiciones también hayan condiciones de luz, temperatura y nutrientes buenas para que se puedan desarrollar individuos en posición de vida. Y esto es un vistazo de cómo se ven los afloramientos, principalmente la foto de F y G, en donde pues acá vemos lo que les digo, cómo se comporta a escala centimétrica esa hidrodinámica del medio, ¿cierto? Acá tendríamos entonces las limolitas que tengan los organismos en posición de vida, en las cuales puedo formar ondulitas, y posterior a eso, láminas microerosivas de pavimentos bioclásticos, y así sucesivamente. Todo repetido en escala
muy pequeña, en una escala centimétrica. Estos dos, las figuras B y C, son para mostrar dos individuos que están en posición de vida, este gastrópodo y estos dos corales, y las figuras F y G, principalmente la figura G, pues es para mostrar eso que les acabo de mencionar de los corales, en donde todos estos espacios negros son los espacios que dejaron los corales, muchos de ellos en posición de vida. Esta lámina la pongo con la intención también de reforzar la idea de que los medios hidrodinámicos en la formación floresta, o por lo menos para esta parte de la cuenca, tienen una importancia bien interesante, porque cuando yo llegué a Floresta, lo primero que me pensaba encontrar eran los paxtons de braquiópodos, los grainstones de crinoideos o de briozoos. Me imaginaba encontrar un arrecife en todo su esplendor, pero me encuentro con que, por el contrario, tengo una mayor presencia de corrientes, tengo mucho transporte, ¿cierto? Y resultó también bien interesante que dentro de los procesos diagenéticos, pues nos pudimos encontrar dos localidades en las cuales los organismos, o principalmente los aloquímicos, todavía tenían su carbonato, el que presumimos era originalmente, porque pues por todos los procesos posteriores, pues esto se ha ido transformando y hay muchos lugares en donde ya apenas quedan moldes internos reemplazados 100% en arcilla, ¿sí? Entonces esto es pues para mostrar cómo ese lodo terrígeno está interactuando con esos fragmentos bioclásticos. Como bien les decía al principio, entonces, los trabajos de don Diego Velázquez y de Luisita pues nos ayudan a entender también un poco más desde el punto de vista petrográfico qué es lo que sucede con estas unidades. La lámina viene hasta acá y esta lámina lo que busca mostrar es cómo es la petrografía y cómo es la composición hacia la parte costera de esos intervalos. Esto sería acá de la parte intermedia, ¿cierto? La parte ya más marina, y esto sería una vez más en la parte superior, lo que sería nuevamente el intervalo costero. En todos los tres casos resulta llamativo y bien particular que pues tenemos una gran abundancia de lodo terrígeno y principalmente los componentes que más abundan acá son los líticos metamórficos y los cuarzos policristalinos y los cuarzos incluso rectos. Mucha de la matriz arcillosa se ha transformado, ¿sí? Tenemos transformación de esa matriz y muchos líticos también se han transformado en arcillas. Acá en el intervalo marino, pues esto es bien interesante mostrar, por ejemplo, la presencia de ovoides concéntricos con núcleos de líticos metamórficos o cuarzos policristalinos, ¿cierto? Los cuales pues nos indican que además de que la plataforma tenía pues una agitación que estaba en constante movimiento, pues que también tenía unas condiciones bien particulares para que hubiera productividad y desarrollo de microorganismos, ya que estos ovoides son de tipo fosfático. Acá, por ejemplo, vemos también estos ovoides distorsionados, lo que nos hablaría de que pues también en algunos casos se puede tener deformación al momento de la depositación. Y estas láminas acá de la parte superior que muestran algo muy parecido a lo que vemos acá en la parte inferior. En los dos casos, en las láminas en donde veo mayor cantidad de armazón, en donde tengo, mejor dicho, lo que quiero decir es que en estos dos casos tengo una gran cantidad de armazón y tengo una buena parte de matriz, pero que todo ese armazón en muchos casos no se encuentra cementado, sino que se encuentra en contactos rectos y en casos puntuales contactos suturados entre granos, lo que nos dice que de todas maneras, a pesar de toda la historia tectónica de estas rocas, por lo menos acá en estos afloramientos no ha hecho que hayan transformaciones diagenéticas tan importantes o que perdamos la porosidad de una manera tan drástica. Estas láminas son también para mostrar un poco cómo es la situación en otras dos localidades. Esta que es del trabajo del pregrado de Carlos Cáceres. Carlos Cáceres Guevara, un colega que trabaja en la industria, y pues mostrar cómo es la
la composición de esas arenitas y cómo es la textura, ¿cierto? Pues vemos básicamente lo mismo, tenemos cuarzos, líticos metamórficos, acá en algunos casos puntuales feldespatos, y matriz, y micas, ¿sí? Este es la tesis del pregrado de Joana Villafañez, ella es egresada ya de AFIT, del año 2012, y trabajó en la sección de la Huateca en el macizo de Santander. Pues una vez más vemos que esto es muy parecido, se caracteriza mucho porque pues no tenemos feldespatos y no tenemos plagioclasas, lo cual es bien interesante a la hora de entender las áreas de aporte, porque si vamos a amarrar esa paleografía y vamos a ver esa conformación de cuencas como es, pues tenemos que ver de dónde provienen los detritos que llenan esas cuencas. Y lo que vemos es que principalmente pues todo está derivado de los núcleos precámbricos, en su mayoría, pues los cuales tienen metasedimentitas o metamórficos de bajo grado, en algunos casos de grado alto o medio, y en otros casos pues también vemos como intrusión, cuerpos graníticos aportan pues detritos a estas composiciones de nuestras arenitas. Si lo vemos desde el punto de vista de la clasificación de Dickinson de cuarzo, feldespatos y líticos, pues acá lo que tenemos es que todas las muestras nos caen agrupadas hacia la derecha, distribuidas entre los campos del cuarzo y de los líticos, indicándonos que acá estaríamos en una zona de reciclaje orogénico, y en esta subdivisión pues tendríamos ese reciclaje orogénico hacia el reciclaje cuarzoso o el reciclaje composicional, incluso algunas muestras queriendo llegar acá al cratón interior. Esto está ploteado con regiones de confianza con el 95% de confianza, pues para mostrar que estadísticamente también los datos se comportan muy bien. Desde el punto de vista de la geoquímica lo que nos está indicando en la relación entre los óxidos de titanio y los óxidos de hierro y de magnesio es algo muy parecido a lo que estamos viendo anteriormente. Una buena parte de las muestras caen agrupadas acá en los campos de márgenes continentales activos y márgenes continentales pasivos, lo que nos indica pues que podríamos tener las dos cosas, ¿no? Pues tendríamos los orógenos que están ahí, digamos como flotando, como a manera de, si se quiere decir, entre comillas, como islas barreras, ¿cierto? Y pues nuestro margen continental ahí muy, muy pegadito. Sí, pongo acá a Tony Stark porque en muchos casos el reciclaje orogénico, pues a mucha gente no le gusta, le desagrada, dice que no, pues que quedamos en lo mismo y que no tenemos manera de discutir el dato, pero bueno, ese es el dato. Por otro lado, quiero hablar un poquito de las edades de zircones detríticos en sedimentos del Devónico. Acá estos dos casos son trabajos, este del año 2010 de Brian Horton y este del año 2016 del profesor Cardona y colaboradores, en donde lo que estamos viendo es que tenemos unas edades máximas de depositación, las cuales coinciden con las edades estratigráficas. Entonces acá nos surge una pregunta bien interesante. Además de eso, pues tenemos también edades de cristalización devónicas en algunos pozos de la cuenca de los llanos. Eso fue reportado por Mauricio Ibáñez y otros colaboradores de Jocol, junto con Andrés Mora. Y por otro lado, pues esperamos que en el futuro Luisa Rengifo publique sus resultados, porque ella hizo también unas dataciones a muestras acá de estos intervalos y coinciden en lo mismo. Entonces eso nos abre una posibilidad interesante, y es el no descartar el que tal vez esa orogenia famatiniana o orogenia ketame, como la quiera llamar, que me deja algo a finales del silúrico, inicios del devónico, pues que tal vez había un arco que estaba ya instaurado y que tenía aporte de detritos hacia las cuencas. Además de eso, pues otra cosa que resulta bien interesante y que también surge para la discusión es que en el devónico en Colombia hasta este momento no tenemos edades de magmatismo devónico, sea de vulcanismo o sea de intrusiones, y eso se ha reevaluado con diferentes tesis doctorales, la tesis doctoral de Diego Villagómez, el trabajo de Hildebrando Leal Mejía o el trabajo de Roland van der Lelich, en donde pues muchos de los cuerpos, sobre todo que creíamos que tenían esas edades y que estaban ubicados sobre todo en el macizo de Santander, pues ya tienen unas edades diferentes, y pues eso se reevalúa, lo cual nos deja ahí como el interrogante de qué
esto entonces para hacer un repaso una vez más de cómo se llenan esas cuencas, principalmente pues acá en el área de Floresta, en donde tendríamos primero un fondo irregular que estaría controlado por bloques, ¿cierto? Habría una zona del macizo, y pasa mucho, en donde tenemos unos espesores muy grandes de la unidad más inferior del Tíbet, mientras en otros lados apenas tengo 2 o 4 metros de la unidad, y pues eso también sucede en el macizo de Quetame, pero entonces las cuencas comienzan a llenarse en ese sentido, acá con ambientes que serían costeros, ¿cierto? En algunos casos más continentales. Luego, en donde ya tendríamos la transgresión marina ya fuertemente y más expresada, en donde en algún punto de nuestra cuenca deberíamos tener los arrecifes formados en el sentido estricto, ahí sí debería haber los arrecifes en todo su esplendor, por lo que en muchos lugares de la cuenca, y por ejemplo acá en este caso de Floresta, lo que estoy viendo son corrientes que me traen material acá de la parte más alta hacia las partes más distales. Posterior a eso, pues tendría lo que sería la máxima inundación de ese mar, ¿cierto? Entonces acá nosotros proponemos una superficie de máxima inundación porque nos encontramos unos braquiópodos en posición de vida y unas condiciones sedimentológicas bien particulares para que esto se dé, además de que tendríamos también el registro de tormentas distales, por acá una de esas en este lado. Y finalmente, pues el cierre o mejor dicho, el retroceso de esas facies y de ese mar, en donde tendría una vez más pues ambientes costeros e incluso ambientes continentales acá en la parte superior, y que representarían el intervalo más alto de esta sucesión. Bueno, y mis impresiones finales, con todo esto que les acabo de contar, pues, como qué pienso yo al respecto. Esto ya es un poquito de nuestra interpretación, y bueno, es para mostrar un poco lo que les decía anteriormente de la distribución de las ocurrencias y de los afloramientos del Devónico, del Carbonífero y del Pérmico en Colombia y en Venezuela. Resaltar una vez más la importancia de estos límites, como el límite de Romeral, el límite de Palestina. Acá está bien marcada la falla Bucaramanga, ¿cierto? Acá también habría un sistema que se empieza a ver interesante, que es el sistema del Tigre o el sistema de las Mercedes. Acá estaría lo que sería la cuña de Pamplona, acá la falla de Caparo, y todo esto acá del Frente Llanero. Como yo les decía, por mucho tiempo se pensó de que acá en los llanos no teníamos evidencia de pozos que perforaran el Devónico, pero hoy sabemos que es así. También tenemos pozos que nos han registrado el Carbonífero y el Pérmico, y pues esto nos pone a pensar sobre la temporalidad de esta falla del borde llanero, la cual se pensó por mucho tiempo que era un límite entre un terreno o un bloque alóctono contra un bloque autóctono, y tal vez acá lo que estamos viendo es que no todo puede ser tan alóctono, sino que de pronto la configuración puede ser diferente. Y acá nos animamos a presentar unos mapas, una reconstrucción paleogeográfica, pues es muy preliminar, la estamos trabajando mucho, la seguimos puliendo, porque así creemos que se desarrolla el mar Devónico en Colombia, iniciando en el Devónico más inferior con el registro que tenemos en el Perijá venezolano con la formación Caño Grande. Ahorita últimamente lo que ha descrito el Servicio Geológico en la Serranía de la Macarena con el Devónico de la formación Angostura, acá en Cuenca Oriente con lo que sería la formación Pumbuiza, como les mostré anteriormente, y acá en Solimó es lo que sería la formación Cutaí. Posterior a eso, en el Devónico inferior, Devónico medio, lo que sucede es que ya el mar se establece en su totalidad, y acá en el Devónico medio alcanza su máxima expresión con lo que sería la formación Floresta. Vemos acá también que el mar no se conecta en ningún momento pasando por el arco, por la depresión de Huejar Chiribiquete, sino que todo esto está conectado acá de forma adyacente, por lo que no tenemos sedimentos acá. Y finalmente, pues el retiro de ese mar, acá quedarían las dos masas separadas, en donde tendríamos una vez más registros al sur en Cuenca Oriente, Cuenca Marañón, formación Cabanillas, y al norte, pues lo que sería la formación Puchi y todos los equivalentes, además de las perforaciones en los llanos orientales, con los pozos La María 1 y SM4. Esto es publicado por el profesor Mario Moreno, ahorita está recién publicado, publicó el mes pasado, hace un par de semanas, y es como un resumen de la idea que ellos tienen al respecto de
de las cuencas en diferentes intervalos del tiempo. Acá principalmente, si nos concentramos en el Devónico, surgen problemas tectónicos que vale la pena discutir, como el problema de las metasedimentitas de Huaca o el floresta metamórfico en el macizo de Santander. Yo acá puse interrogados los cuerpos ígneos que ellos ponen acá, porque como digo, hasta el momento creo y sé que no hay devónico o intrusiones graníticas reportadas en el macizo de Santander. Lo sabemos también porque el año pasado Julián López y el profesor Carlos Zuluaga publicaron una compilación muy juiciosa de todas las edades radiométricas del macizo de Santander de los cuerpos graníticos, y pues por ningún lado vemos magmatismo devónico. Y pues eso nos pone una interrogante de qué vamos a hacer con esto que estaría metamórfico acá en la cuenca, porque es muy diferente de lo que estaría acá en el macizo de Floresta. Para esto hay diferentes soluciones. Una de las soluciones que proponen, creo que Agustín Cardona, y que proponen Roland van der Lerik, por ejemplo, si no estoy mal, es en la cual él argumenta que el magmatismo del carbonífero y pérmico relacionado a esa amalgamación y cierre de la Pangea, pues tiene una afectación acá en estos cuerpos sedimentarios y por el metamorfismo, o la solución del profesor Zuluaga, en la cual dice que las intrusiones jurásicas y triásicas de cuerpos que están bien cartografiados acá en la serranía, en el macizo de Santander, perdón, afectan por metamorfismo de contacto, metamorfismo retrógrado, todos estos cuerpos acá del Paleozoico, principalmente de la formación Floresta, de forma local. Por lo que habría acá otra unidad que sería la formación Mogotes, la cual sería, que también se pensó que era el Floresta metamórfico, pero pues ahora sabemos con los fósiles y la evidencia que hay que es más parecido a lo que sería la formación Diamante y Tiburón, equivalentes también a la formación Palmarito y Caño Indio en la serranía de Perijá. Y pues por acá lo otro que tendríamos también, que sería discutible, es el reporte de silúricos, en donde el reporte del silúrico del profesor Alberto Forero del año 91 y el braquiópodo que aparece en las metasedimentitas de Huaca la Virgen, pues quedaría ahí también, y no sabríamos si esto realmente pertenece al silúrico o qué. Lo que nos indica pues que tenemos que hacer más campo, tenemos que hacer más trabajo, tenemos que recoger más muestras y hacer más trabajos, y que se impulse más ese tipo de investigaciones. Acá tendríamos entonces en el macizo de Santander, la serranía de Perijá, Floresta y el macizo de Quetame, cómo es la distribución de esas fases. Acá, como digo, viene en la serranía de la Macarena lo de la formación Angosturas, y pues lástima, aquí haría falta lo de los llanos orientales, el registro de esos pozos. Y eso es todo, señores. Yo con eso me despido.